Episodio número 7. Operación Bikini. Or how Instagram can ruin your body image. Hola estudiante, soy César. Estás escuchando Spanish for False Beginners, un podcast de Spanish Language Coach. Yo soy El Inglés. Although the rest of this episode will be in Spanish, we want to let you know that you can read the free transcript of this episode, both in Spanish and English, on www.spanishlanguagecoach.com. If while you listen to the podcast you find this a little challenging, don't give up. Go and read along with the transcript online. En esa misma página web también vas a poder memorizar las flashcards de vocabulario para aprender las nuevas palabras que vas a escuchar en el episodio. Si consideras que este podcast es demasiado fácil, puedes escuchar mi podcast para estudiantes de nivel intermedio, llamado Intermediate Spanish Podcast. Inglés, ¿cómo estás? Sí, estoy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Hoy hablamos de la operación bikini, que es un término que usamos en España para hacer referencia a esos meses del año, normalmente a partir de marzo, abril, donde muchas personas preparan su cuerpo para ponerse el bikini en la playa, en la piscina, durante las vacaciones, ¿no? Como si nuestro cuerpo solo tuviera que estar preparado para el bikini. Se usa también para hombres. Las mujeres usan más la expresión hacer la operación bikini, ¿no? Pero los hombres también lo pueden usar. ¿Tú qué piensas de esto? Porque este concepto existe en inglés también, ¿no? Sí, pues primero, tú has elegido este tema, pero sospecho que lo has elegido por mí, porque yo estoy un poquito obsesionado ahora con la operación bikini, ¿no? No usando esa palabra, pero sabes que estoy muy motivado ahora mismo, que estoy pensando mucho en lo que como, en lo frecuentes que deberían ser mis viajes al gimnasio. Y así que es por eso, ¿no? No, realmente no, porque además no creo que tú te podamos considerar alguien obsesionado con la operación bikini, porque, por ejemplo, este verano no quieres tener un cuerpo muy bueno para ir a la playa, te da un poco igual. Tu objetivo es más a largo plazo, ¿no? Tú tienes un objetivo fitness, que yo creo que está bien hacerlo, siempre que no estés demasiado obsesionado. Pero sí que creo que muchas personas parece que solo se preocupan por su cuerpo, y cuando digo por su cuerpo no solo hablo de salud física, también de la apariencia, cuando lo tienen que mostrar, como si... Creo que depende un poquito de tu género, ¿no? Porque creo que los hombres normalmente tienen una vista más de largo plazo. Porque las mujeres creo que piensan, tengo que adelgazarme para este verano. ¿Es reflexivo? Es reflexivo. Hay personas que lo usan de forma reflexiva. Dicen engordarse, que significa ganar peso, y adelgazarse, que significa perder peso. Yo no lo utilizo de forma reflexiva, pero por ejemplo cuando vivía en Barcelona sí que lo utilizan de forma reflexiva. Okay. Así que creo que muchas mujeres quieren perder peso para el verano, como has dicho, pero creo que los hombres generalmente quieren ponerse peso, quieren ganar peso. Ganar músculo. Músculo especialmente, sí. Y creo que ese proyecto necesita más tiempo, naturalmente. Sí, pero has elegido también en el título algo de Instagram. Y estoy seguro de que está relacionado conmigo esto, porque creo que tengo una relación un poquito extraña con Instagram, ¿no? Bueno, explícalo tú. ¿Cómo usas Instagram? Pues yo soy una persona un poquito extraña, creo, porque yo soy bastante pesimista. Y yo no sé cómo se dice, pero totalmente consciente de este hecho,
trato de motivarme con negatividad, con casi odiarme un poquito a veces, ¿no? Me dices que yo a veces sigo a gente sabiendo que me va a hacer sentirme mal. O sea, sigues a personas, a cuentas en Instagram que te hacen sentir mal con tu cuerpo. Sí, exacto, porque creo que todo el mundo ve a toda la gente muy guapa en Instagram y se sienten mal por eso. Pero yo elijo sentirme así para tratar de ganar un poquito de motivación, para ir al gimnasio, para hacer todas esas cosas que necesito hacer. Y supongo que es súper vano, eso, vanidoso, pero... Y probablemente estúpido también, porque claramente me hace daño, pero funciona. Así que creo que es bastante poco común esta actitud, sabiendo que me hago esto. Bueno, yo creo, primero, gracias por ser tan honesto, porque creo que mucha gente usa la misma técnica, pero pocos lo reconocen. El hecho de usar esta especie de inspiración negativa. Yo creo que efectivamente muchas personas, las redes sociales o internet, venden una imagen de un cuerpo y de unos objetivos que no son incluso a veces naturales, ¿no? Que están modificados con sustancias para alcanzar, en el caso de los hombres, unos músculos casi irreales, ¿no? Sí. Que no son nada naturales. En mi caso, yo voy al gimnasio también y hago ejercicio y no voy a ser hipócrita y decir, no, yo solo voy al gimnasio para estar saludable, tener salud. Sí, es uno de los motivos. Para estar guapo también. Pero también para estar más contento. Pero intento que no sea la única razón. E intento no compararme con nadie. Claro, pero a la vez es que yo acepto que tiene efectos muy buenos en mi salud mental ir al gimnasio. Y es muy complicado cómo funciona todo junto, ¿no? Creo que generalmente tienes una actitud más saludable que yo, que nunca piensas en los cuerpos de los otros o cosas así, pero no lo sé, es difícil. Y creo que generalmente tengo este problema, ¿no? De siempre he sido muy ambicioso y siempre he querido tener las cualificaciones mejores que pueda tener. En el colegio. En el colegio, sí, exacto. Las notas, debería decir. Y es un tema que deberíamos discutir más en el futuro, creo, porque creo que es interesante, pero generalmente con la autoestima, que quiero ser, no necesito ser, pero quiero ser guapo, inteligente, encantador, gracioso, talentoso con la música y cosas así. Y perfecto. Perfecto, básicamente, y nadie puede ser perfecto, pero creo que tú aceptas que nadie puede ser perfecto, aunque seas casi. No. Pero yo no lo acepto, así que estoy siempre tratando de ganar, de conseguir algo que nunca voy a conseguir. Y lo acepto, pero a la vez, para motivarme, continúo tratando de, no lo sé, engañarme a mí mismo. Creo que probablemente sueno totalmente loco, así que de nuevo, creo que paso todos estos episodios tengo que dar algún tipo de disculpa, que es, de nuevo me siento o sueno súper loco, pero es así. Bueno, como digo, creo que eres honesto. Creo que mucha gente tiene esos pensamientos, pero no los hace públicos, obviamente. Yo, como última reflexión, quiero hablar de esa búsqueda de la perfección en nuestro cuerpo, en nuestra carrera, en nuestra familia. También llevarla al tema de los idiomas, porque mucha gente, muchos estudiantes se comparan continuamente con otra persona que habla español o un amigo que habla español muy bien.
Cuando estudian en clase puede que se comparen con otros compañeros y compañeras de clase. Y realmente compararse es que no, primero no es útil y segundo no es justo, porque igual que con los idiomas una persona puede tener una ventaja respecto a ti porque quizás habla otros idiomas similares al español o porque empezó a estudiar antes, con el cuerpo, el físico, pasa lo mismo, ¿no? Yo no me puedo comparar contigo, por ejemplo, porque tú has hecho mucho más deporte que yo cuando eras más joven, has hecho atletismo, has hecho natación y todo esto. Y pues eso, cada persona tiene una genética y creo que es más fácil y más sano compararte contigo mismo, estar motivado y buscar eso, la motivación intrínseca, ¿no? Que viene de dentro. Sí, es interesante esto, porque yo, como has dicho que mucha gente lo hace con los idiomas, yo antes lo hacía con los idiomas y siempre era muy duro conmigo mismo, pero es extraño porque ahora lo acepto mi nivel de español y no me preocupo demasiado. Es verdad, has mejorado en ese aspecto. Sí, pero a la vez creo que mi español probablemente ha empeorado un poquito. Es peor ahora. Sí, creo. Porque me esfuerzo menos, me obsesiono menos. Pero sí, este episodio al final ha sido más de, no lo sé, la motivación. Supongo que sí, está dentro del tema, del título, pero sí. Más o menos. Más o menos. Bueno, tenemos que despedirnos, decir adiós hasta el próximo episodio. Sí, un abrazo súper grande. Un abrazo muy grande y recuerda que para ayudar a la continuidad del podcast, si conoces a otras personas que estudien español, por favor recomiéndalo y valóralo en tu plataforma de podcast con un comentario o unas estrellas. Muchas gracias.